¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a este clásico de Siciliano en su taller, clásico de esta semana, de estos últimos 6-7 días. Bueno, lavando herramientas se llama. Ya terminando lo que son las tareas cloacales, terminando literalmente, o sea, ya el agua fluye a la red, ya tapé todo como corresponde. Así que bueno, lamento el último día del trabajo no haber podido filmar más en detalle algunas cosas. Lo que pasa es que estoy acá desde las 7 de la mañana, producto de que le quiero ganar a la lluvia, bueno, lo logré. Ya está feo otra vez, estamos 12:30, o sea, casi 5 horas y media que estoy trabajando. Logré llenar como corresponde lo que rompí con tierra, o sea, mediante agua y paladas de tierra, logré hacer que bajó, no digo en su totalidad, porque siempre algo sobra, pero bajó muchísimo, muchísima tierra a lo que vendría a ser los túneles que hice. Así que bueno, contento. Después le voy a hacer un paneíto de cómo quedó la vereda, llena de barro, pero bueno, está sectorizado lo que es lajas, para en el futuro volver a armar la vereda, lo que es escombro para circunstancialmente hacer el contrapiso y las 3 paladas de tierra que pueden haber quedado. Así que bueno, contento porque logré terminar en tiempo y forma. Así que nada, voy a lavar un poco las herramientas. Hoy había traído algunas más, dado que bueno, quizás la gente todavía estaba durmiendo a la hora que vine, producto de que uno está acostumbrado a llegar a determinado horario, y bueno, dije a ver que me llego y tengo las herramientas adentro. Pero bueno, tuve la suerte de que no fue así, estaban despiertos, y pude terminar el trabajo con el elenco que habitualmente, como digo, soy medio cabulero, y cuando un elenco me da resultado lo sigo utilizando. Hay variaciones, o sea, bueno, pude circunstancialmente haber usado otra masa, sí, bueno, pero a lo que voy, que a veces uno mantiene un estilo de trabajo. En lo personal bien, acá ya juntando todo como para llevarlo al taller. Bueno, hacer una primera limpieza de las herramientas. Después allá me voy a ocupar de limpiarlas y dejarlas como corresponde. Tenemos la Pico del Oro, Cobra 3244 1215-250, si no me equivoco. Esta es la de cabeza de cobra mirando al noreste en posición de ataque. Cuando está ahí está en posición de ataque y está por sacar los dientes para circunstancialmente inyectar veneno. Pero es muy cómoda para trabajar. Mentira, es una Pico del Oro genérica. Para ese amigo que preguntaba de qué marca es genérica, de las más genéricas que hay, pero me dio muy buen resultado. Esta hoy no trabajó, bueno, lo mismo que este Philips Celestal PH2 de actualidad, que lo traje circunstancialmente para apretar un poco la pala. Este cortafierro particularmente hoy no trabajó porque traje uno más largo, dado que tenía que picar en profundidad. Esta punta está bien, está limpia, cinta métrica, que hoy utilicé la otra. Bueno, después la vamos a lubricar, la espatulita chiquita está, porque esto a la vez es inventario de herramientas, a ver que esté todo lo que corresponde, la cinta. En el pedido del corralón, no sé cómo llegó este codo de 3/4, pero bueno, lo vamos a tomar a modo regalo, dado que vino en la arena. En la arena está bastante más cullado, pero bueno, para salvar algunos andar. Y acá sí, vamos a lavar. La de 2 kilos clásica. Sacarle un poco la tierra. Después, la semana que viene seguramente voy a venir con el pisón, voy a pisonar un poco la tierra. Y bueno, si llegamos a un acuerdo con el muchacho, le voy a arrasar la vereda con contrapiso y
y posteriormente pegándole las lajas. Si no, bueno, mi trabajo ya está concluido. Es hasta donde se habló. Así que bueno, la masa con fiebre amarilla. Cuchara con espíritu de espátula. Esta la compré una vez que fui a instalar un tiro balanceado y me olvidé la cuchara. Me olvidé, la saqué de la caja y me olvidé. Bueno, para amurar el tiraje tuve que ir a comprar una. Y bueno, tenían esta nada más. Pero la verdad que al principio no me gustaba para nada porque es muy blandita, tipo espátula. Pero créanme que para determinadas tareas es la indicada, ¿no? Bueno, la querida Chaito. Vamos a sacarle la tierra. Cortafierro cortito que estuve utilizando hoy. Sacarle la tierra. De paso hoy les dejo un CC Tips. Seguramente lo voy a subir. Ya lo grabé obviamente en el momento. Pero tampoco podía grabar mucho por la lluvia. Quería ganarle a la cuestión de la lluvia y bueno. 8 menos cuarto se largó una que yo dije, bueno, vine al divino botón, me hubiese quedado en el taller. Y la verdad que se pudo lograr, estoy contento. Cortafierro largo. Y la querida Moisés, que ya después la voy a colgar en la pared donde hago los videos en el taller, para que esté ahí a modo insignia, dado que he notado que a las herramientas de albañilería le estoy dando poca participación en el canal y bueno, vamos a cumplir con eso. ¿Dónde está la otra espatulita? Acá está. Esta, de paso de limpiarla la utilizo para sacarle la tierra a la ancha. Están saliendo lindas charlitas a la noche, ¿eh? No porque las haga yo, sino por la devolución de los comentarios de algunos amigos, como por ejemplo el amigo Gastón Montenegro, que mira los videos. El hijito le pregunta si está mirando Siciliana. El amigo Rubén se emocionó cuando estuve hablando de la escuela técnica. Y, sí, porque no en mis historias no falto a la verdad en una palabra, cuento la historia como es y creo que muchos vivimos lo mismo en esa época, con bueno, la regla T, el tablero, la escuadra 90, la escuadra 45, transportador, disco gradado, compás, lápices, distintos lápices, HB, 2H, 2B, 3B, 4B, 4H, 3H, 2H y el raspador. ¿Quién se acuerda del raspador? Y coméntenme, como está de moda ahora decir, déjenme acá en los comentarios. Déjenme en los comentarios quién se acuerda que era un raspador. Pero bueno, casi sin querer queriendo les dejé el paso a paso de un trabajo completo de cloacas. Tal que va a decir, faltarían algunas cositas para que sea un trabajo completo. Si bien cumple la función y trabaja, no quiere decir que eso sea un trabajo completo. ¿Y qué querés que haga? ¿Que le rompa hasta abajo del inodoro para que vos digas que el trabajo está completo? Es lo que me encargaron y es lo que hice. Y les pude mostrar determinadas maniobras, determinados secretos, técnicas que uno por ahí utiliza y en el caso que ustedes la tengan que utilizar les puede llegar a dar un buen resultado.
Voy a abrir la manguera porque ya con esta agua no hacemos nada. Le paso un juego el arco. Después lo voy a lubricar, Miguel. Quédate tranquilo. Lo que pasa es que quiero sacar la tierra. El arquito de sierra. A unas nubes. Horrible. Ahí. Acá volví con la manguera. El guachito, el guachito es este que había traído hoy para, en tal caso que no haya nadie. Pues le vamos a dar un poco de cariño al guachito. Es increíble cómo se pega esta tierra. Increíble. Ya es tosca. Marrón, barrosa. A ver si se ve el tornillito que le puse. Quedó Flama, la Moisés. Son marca Moisés. Todavía no me viene a la cabeza el nombre de la otra pala de punta, segmento económico, que tengo también en el taller. Sacando la Bellota, sacando la Gerardi, sacando la... Bueno, las de renombre. Ahí hasta para el amigo Gregorio, que seguro le gusta. Hay palas hasta marca ZX, Sex. Espectaculares, muy buenas. Para lo que es segmento calidad-precio, va espectaculares. El amigo Gregorio en un comentario me puso: esa ropa que haces después la tirás. No, amigo, la llevo en una bolsa y la cuelgo en el fondo del taller y la agarro con la hidro. Una vez que queda más o menos decente, ahí la mando a lavar. Y bueno, vuelve a las funciones, ¿no? Pero ya no da para más. Pasa que uno se encariña, no sé si se encariña, a mí me cuesta mucho gastar plata en ropa. Me cuesta mucho gastar plata en ropa. Vieron cómo es, cada uno la gasta en lo que más le gusta y la ropa esta podría andar ya más o menos. Si nos ponemos exquisitos, falta un montón, pero bueno.
el barro que tiene. Bueno, vamos terminando la limpieza básica de las herramientas utilizadas. Básica. Después obviamente esto en el taller uno la deja nueva, pero ya no se daña, no se perjudica la herramienta, ni el balde. El balde es considerado una herramienta. Hay unos baldes ahora con manija de plástico que no me acuerdo en qué aplicación de videos cortitos me apareció el dueño de la fábrica que no podía conseguir varilla, o sea, me apareció el videíto, no podía conseguir varilla para hacer las manijas y se las ideó con plástico y verdaderamente dan resultado, ¿no? Para los kilos que tiene que soportar en lo que es la tarea cotidiana de albañilería, van muy bien. Igual no cambian mucho, pero por ahí cambia el costo del balde, no sé. Otro cortafierro. La otra cinta métrica que se me emborró toda. El tiro superficial, Miguel, blanco. Ahí. Ahí le vamos a pegar una enjuagadita. Después por ahí, me voy a acercar un poco porque esto es importante. Después por ahí, ya eso de los vivos lo voy a hacer, qué sé yo. Pero después por ahí haga un videíto dando mi punto de vista en serio sobre determinadas cosas y va a ser la única vez y última vez que hable, porque bueno, nada, uno es como es y tiene determinadas maneras, determinadas formas que no son cuestionables con las de otras personas. Cada uno puede hacer lo que quiere, pero también tengo la libertad de decir lo que quiero. Sé que muchos amigos del canal, por ahí cuando llegan esos videos se van porque no les gusta, no les parece la esencia. La esencia es esta, siempre fue, desde la primera temporada, decir lo que pienso, y bueno, noto que cada vez los que se quedan son los que por ahí o me tienen aprecio, porque no siempre comparten mi opinión, pero siguen estando, o los que opinan como yo. Pero bueno, uno es de una manera y qué sé yo, para bien o para mal, siempre fui de la misma forma. Dicen que no cambiar es no evolucionar. Yo no cambio, yo no me vendo. Cuando algo falló lo dije con total franqueza, y bueno, nada, no voy a seguir profundizando porque si no me pongo a hablar ahora y quiero redondear una idea primero, pero bueno, nada, lo que quería comentar es eso, que ya va a llegar el videíto definitivo de ese tema. A mí la verdad no me interesa que me den herramientas, no me interesa, ya me hubiese involucrado en eso, y créanme que tengo las posibilidades, pero no me interesa que me den nada. Mi contenido es desde lavar unas herramientas hasta las que me pueda comprar, hasta hacer una cámara séptica o una cámara de inspección o una cámara. No soy tan limitado en mi contenido. Tal que le gusta, al que no le gusta, pero bueno, siempre fue igual
ya voy a hablar de ese tema como para cerrar el asunto, porque verdaderamente por Instagram, que es más privado, dicen, y yo no tengo o no lo sé usar, de implementar la tecnología de poner el mensaje y que se vea que es verdad, pero bueno, sé que las personas que me hablan por Instagram fielmente ven los videos porque saben demasiado. Entonces bueno, e incluso mi Instagram tiene algún aspecto en contra para mí, porque tiene cosas mías, cosas de mis hijas, porque considero que al que dejo entrar es un amigo. Pero bueno, nada, voy a cerrar la canilla pues está inundando. A ver si lo logro salvar el amigo. Se no se salva más. Nos vemos.